Hola, hola, buenas tardes, jóvenes señoritas, ¿quiénes están? Hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos 6. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿alguien me escucha? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, Inge, Diego, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes, ingeniero, Diego, compañero. Galaxy J4, Cintia, Erika, Nadia. ¿Quiénes más están? Apenas estamos 6. 5. ¿Se han olvidado los demás? ¿Qué ha pasado? No sé, Inge. Esperaremos, a ver, 2 minutos más, a ver, ustedes ven que el tiempo se nos va y no podemos acabar la clase. Y hoy tenemos que acabar. Ojalá el tiempo nos permita. Pasen por su grupo, de manera individual también háganles recuerdo a sus compañeros. Ama Hinachkai. Siguen los 5. Hola, hola. A ver, vean, vean. ¿Quiénes más han entrado? Naides más. Siguen los 5. Cintia, Erika, Diego, Nadia. Galaxy J, ¿quién es? Inge, soy Lupita. Pero pone tu nombre, Lupita. Pero ya lo cambié, Inge, pero no sé qué pasa. ¿Qué pasa pues, Lupita? Tienes que cambiar con J Galaxy J4, nomás te digo. Bueno, Inge. Ya, ya. Esperaremos 2 minutos más. Si no, empezamos igual, como la clase está siendo grabada. Vamos a pasarse por el grupo, vamos a subir a la plataforma y bueno, se van a nivelar seguramente con eso. Comentarios de la cuarentena. Inge, no se va a alargar, ¿no ves? Puede que se alargue. Ay, no, Inge, Pero, ¿qué vamos a hacer? Inge, yo escuché en las noticias que quizás se va a ampliar. Se puede ampliar, se puede ampliar. De todas maneras, nosotros estamos avanzando nomás bien. Supuestamente el primer parcial tendríamos que darlo hasta el 16 de abril.
ya casi prácticamente con este tema. Estamos haciendo 3 temas. Entonces, esos 3 temas implican un primer parcial. Ya vamos a ir programando un primer parcial para poder ya nivelarnos también a lo que es nuestros exámenes, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer de que consultar también al responsable académico y ver cómo podemos hacer para programar la clase, diré la evaluación. ¿Ya? Diego, ¿por qué le has apagado tu micrófono? Nadia. Buenas tardes, doña Lidia Camacho. Es que en mi casa meten bulla, ingeniero. Ah, muy bien, eres consciente, muy bien, consciente. Son 6, por lo menos hemos aumentado uno. Bien, vamos a continuar, seguramente los demás se van a incorporar, son 10 minutos que ya hemos retrasado nuestra clase. Habíamos quedado la anterior clase en reproducción de gimnospermas. Vamos a pasar a lo que es reproducción en angiospermas. Las características generales ya les habíamos dado hace 2 clases anteriores. Habíamos señalado que son las más evolucionadas de todo el reino Plantae. Son vasculares, ¿por qué? Porque presentan vasos conductores, como son el xilema y el floema. Son fanerógamas, ¿por qué? Porque presentan semilla cubierta dentro del fruto, presentan flores y frutos, ¿no? Estos presentan flores que en donde están los gametos, tanto el gameto masculino y el gameto femenino, ¿no? El anteridio y la ósfera. El ciclo de reproducción de un angiosperma, la fase dominante es la fase esporofítica, ¿no? ¿Por qué? Porque esta planta constituye la fase esporofítica en donde va a depender de su desarrollo en sus diferentes partes para poder realizar la reproducción. Esta flor, tenemos aquí una flor hermafrodita, les habíamos dicho que hay plantas monoicas, dioicas, mixtas, y dentro de las monoicas está lo que es una flor hermafrodita, en donde en la misma flor se encuentra tanto el órgano sexual femenino como el órgano sexual masculino, el gineceo y el androceo, ¿no? Vamos a ir por la parte del gineceo. El gineceo está constituido obviamente por 3 partes fundamentales, que son el estigma, el estilo y los ovarios. Al interior de los ovarios se encuentra la megáspora o óvulo madre, en donde por procesos de meiosis forma un núcleo, una célula con 8 núcleos, ¿no? Una célula germinativa con 8 núcleos. Si nos vamos al estambre, al androceo, está constituido por el estambre, quien en su estructura nos presenta a este filamento, que obviamente se llama filamento, y la parte superior a la antera, en donde se encuentran las tecas, que son en número de 2, cuyo interior se encuentran los microsporangios, y estos dan origen a los granos de polen. Las células de granos de polen constituyen o presentan en su interior 3 núcleos, ¿no? Haploides, por un proceso de división celular que se conoce como meiosis. Estas 2 células germinativas primero polinizan, luego se fecundan. Al momento de realizar la fecundación, las angiospermas, presentan una doble fecundación. Esto es importante. Al unirse estas 2 células germinativas, tanto masculina como femenina, una vez que haya procedido a la fecundación, existe una doble fecundación. Esa doble fecundación, uno de ellos
va a constituir un huevo cigoto diploide. Este huevo cigoto diploide va a generar al embrión, obviamente que a la semilla, y la semilla va a generar a un nuevo organismo vivo, ¿no? Hemos dicho también que en esta etapa de la meiosis hay algo fundamental que constituye la variabilidad genética. Entonces, esa es la reproducción en las angiospermas de manera general. Estas angiospermas se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Se dividen de esa manera porque dentro de su estructura, en sus semillas, pueden presentar un cotiledón o dos cotiledones, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que debemos saber nosotros al momento de clasificar o de señalar si es una monocotiledón o es una dicotiledón? Primero, hemos dicho, por sus cotiledones. Las monocotiledóneas obviamente tienen un cotiledón y las dicotiledóneas tienen dos cotiledones. Segunda característica que debemos tomar en cuenta. La nervadura en las hojas. Las monocotiledóneas por lo general tienen nervadura paralelinervia o radial, ¿ya? En cambio, las dicotiledóneas tienen generalmente ramificadas, en donde presentan un nervio central, nervios secundarios y terciarios. En cambio, en las paralelinervias, la nervadura es en forma paralela. Podemos diferenciar también observando las hojas, que va a ser una práctica que ustedes van a desarrollar cuando volvamos a aula, ¿ya? Además, esto ya saben ustedes. Tercero, por las flores. Las flores de las monocotiledóneas son trímeras. ¿Qué quiere decir? Están en pares de 3. La corola, el cáliz, etcétera, siempre van a ser en número de 3 o múltiplos de 3. O sea, 3, 6, 9, 12, ¿no? En cambio, las dicotiledóneas van a ser en tetrámeras o pentámeras. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden tener 4 o 5 pétalos, sépalos, etcétera, ¿no? Y estos también van a ser en múltiplos de 4 y múltiplos de 5. A veces cuando se clasifica, agarramos múltiplos de 3 y resulta que 3 por 4 es 12. ¿Cómo los diferenciamos? Los diferenciamos tomando en cuenta otras características, ya sea su nervadura o su cotiledón. Con relación a los haces vasculares, a los haces conductores, me refiero a esto cuando hablo de xilema y floema. En las monocotiledóneas, estos haces vasculares se encuentran dispersos en todo el tallo. ¿Me dejo entender? En todo, así como granitos. Si ustedes van a observar algún tallito de una gramínea, van a poder observar que los vasos conductores van a estar en todo el tallo, dispersos. En cambio, en las dicotiledóneas, es de forma radial. ¿Eso qué quiere decir? En forma de anillos. Además que estas dicotiledóneas presentan un cambium, una zona, un tejido vegetal que se llama cambium. ¿Para qué sirve este cambium? Sirve para que los tallos de estas plantas crezcan en grosor, ¿no? Por eso es que a veces nos dicen que para calcular la edad de un tallo, de un árbol dicotiledón, calculamos o contamos la cantidad de anillos que tiene porque cada anillo va formándose año tras año. Entonces, esa es otra de las características que ustedes pueden observar. Y por último, por medio de la raíz. La raíz de las monocotiledóneas tiene una poca duración, ¿no? Son fibrosas, ramificadas, fasciculadas en forma de cabello o cola de caballo. Por ejemplo, tenemos a la cebolla, por ejemplo, al trigo, a la cebada, que van a observar su raíz. No existe una diferenciación entre raíz principal y raíz secundaria. Todos son cortos, tienen casi el mismo tamaño, en donde son de corta duración. En cambio, las dicotiledóneas son, primero, de mayor duración, son pivotantes,
que quiere decir que tienen una raíz principal y luego raíces secundarias. Entonces, en base a estas características, nosotros podemos diferenciar una monocotiledonia con un dicotiledón, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de estas características? Porque como fitomejoradores debemos saber identificar este tipo de plantas. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Inge, donde dice doble fecundación, o sea que de los dos está saliendo para que se haga doble. Ahorita vamos a hablar de eso. Buena la pregunta. ¿Alguien otra pregunta sobre lo que hemos explicado? No. Ya, está claro, ¿no? Sí, Inge. Bueno, miren, esta diapositiva me ha costado realizar, no, mentira. No hemos trabajado, les decía, tengo estos los originales, y si en un momento quieren, los voy a facilitar, y si no, también de aquí pueden sacar, no hay problema. La reproducción de las angiospermas, habíamos dicho, tiene mucho que ver con la flor, ¿no? En las gimnospermas hemos visto que son piñas que debemos considerar, debemos hacer un tratamiento. En cambio, en las angiospermas, el órgano reproductor principal es la flor, ¿no? Y para hacer un pequeñísimo repaso, además que ustedes ya conocen, pero no está de más, podemos señalar que una flor está constituida por verticilios florales en número de 3. Verticilios de sostén, verticilios de protección y verticilios de reproducción. En el de sostén podemos diferenciar al pedúnculo, que es la parte que se conecta con la planta, la flor y la planta, al receptáculo, que le sirve de soporte a la flor. Ese es el de sostén o eje floral. Los verticilios florales se cuentan de afuera hacia adentro, ¿no? En el de protección vamos a encontrar primero al cáliz, ¿no? Este cáliz está formado por sépalos, perdón, ¿no? Un cáliz de una monocotiledonia será trímera o tetrámera. Primera. De una monocotiledonia hemos dicho que son, la mayoría son trímeras, ¿no? Entonces, si ustedes cuentan, van a tener seguramente 3 sépalos, ¿ya? Luego tenemos los pétalos, que son los segundos verticilios florales, que conjunto de pétalos van a formarnos una corola. Estas corolas son de diferentes colores y cuya función principal es proteger, obviamente, a los órganos sexuales y además de atraer algunos diferentes insectos o animales que permiten al desarrollo de la polinización. Luego tenemos a los verticilios de reproducción, que tenemos primero al gineceo, también conocido como pistilo, y ya hemos visto sus partes, y al androceo, que está constituido por los estambres. Esas son las partes principales de una flor. Ahora vayámonos por este lado, se entiende, ¿no? Por este lado, dice pistilo gineceo. Donde dice biocast, esto lo van a obviar por el momento. El pistilo, el gineceo, tiene las siguientes partes. Ya anteriormente hemos señalado el estigma, el estilo y el ovario. Dentro del ovario vamos a encontrar a la célula madre o macróspora que va a constituir a las células que van a realizar la fecundación. Este pequeño espacio va a ser el espacio por donde va a entrar o va a llegar el tubo polinífero. Se llama micrófilo o micrófilo, ¿no? Entonces, eso es importante. Primero. Segundo, al interior de este ovario se encuentran los óvulos, ¿no? La célula madre, la macróspora. Y por un proceso de macrosporogénesis, que es una división celular meiótica, una célula madre nos va a generar 4 células macrosporogénicas, 4 macrosporas. De las 4, solamente uno va a desarrollar. Las demás van a servir de alimento a esta otra, ¿no? Entonces, aquí tenemos por meiosis. ¿Eso qué quiere decir? Que al hacer meiosis, hemos dicho que una célula madre va a generar siempre 4 células. Y todos estos van a ser diferentes a la madre. ¿Ya? Esta célula va a generar una macróspora.
Si aquí hemos partido de una célula diploide, la macróspora va a ser por meiosis siempre una célula haploide, ¿ya? Y por 3 divisiones cariocinéticas sucesivas al interior de esta macrospora va a generar 8 núcleos. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. Esta macrospora está al interior, al interior ¿de quién? Del ovario. Si se dan cuenta, esta estructura que está dibujado aquí corresponde a este ovario, a este óvulo, ¿ya? Entonces, aquí está el micrófilo, que es el ingreso del tubo polínico. Esta celulita macróspora va a generar 8 células nucleares. Todas van a ser haploides. ¿Se entiende, no? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Inge. Ya. Las 3 superiores se van a denominar antípodas. Estas antípodas van a servir de nutrición a este saco embrionario, a todo esto donde se encuentran estas células, ¿ya? Luego tenemos todo esto que está marcado con rojo o que está marcado con rojo se llama saco embrionario rudimentario o saco seminal, saco rudimentario o saco seminal. Los estoy poniendo así con sus 3 nombres porque muchos textos los van a encontrar con uno o con otro nombre. ¿Me dejo entender? Entonces, cuidado que me digan, pero nos ha dicho saco embrionario, había sido saco rudimentario, no había sido embrionario, me pueden estar diciendo, ¿no ven? Entonces, para que no haya ese tipo de confusión, estoy tratando siempre de colocar cómo se encuentran en los diferentes textos que ustedes puedan visitar. Incluso estos otros nombres también van a encontrar estos con otros nombres, pero lo más corriente. ¿Me entienden? Entonces, 3 antípodas que le sirven de nutrición a este saco embrionario, ¿no? Luego tenemos 2 células unidas, fusionadas, que se llaman núcleos polares. 1 más 1N, 2N. ¿No ven? N más N, 2N. Al centro, con rojito, se encuentra una célula nuclear que se llama oósfera o ovocélula. Esta va a ser encargada también de la fecundación. Los 2 núcleos polares y la oósfera son los que van a hacer el proceso de fecundación. Y estas dos, el núcleo número 7 y el núcleo número 8, se llaman células núcleos sinérgidas. ¿Por qué? Su función principal de estas sinérgidas es de atraer al tubo polínico. Son como los porteros para la entrada de las células germinativas masculinas, ¿no? Aquí está el micrófilo y estas dos están como serenos, como porteros, además que por sus sustancias químicas, van a atraer al tubo polínico. Entonces, esta es la verdadera estructura de reproducción de una macrósfera y por divisiones se forman estos 8 núcleos germinativos. Vámonos al estambre o al androceo. Hemos visto en el estambre 2 partes, a la antera y al filamento, ¿no? Bueno, lo han ampliado. Vamos a llevarlo un ratito aquí arriba. La antera y el filamento. La parte más importante de este androceo es la antera. Nosotros hacemos un corte transversal, vamos a observar esta estructura de la antera. Una antera está formado por 2 tecas. Les he puesto con rojito porque si no me van a decir cuáles son las tecas. Esta es una teca y esta es otra teca, ¿no? Al interior de estas tecas se encuentran los sacos polínicos y dentro de estos sacos polínicos la micróspora diploide, ¿no? Esta micróspora diploide va a desarrollar un proceso de meiosis, ¿ya? Meiosis. ¿Y qué nos genera la meiosis? 4 células diferentes a la madre. 4 células diferentes a la célula madre. Por lo tanto, aquí tenemos 4 células diferentes. Este proceso
de micróspora a 4 células diferentes se llama microsporogénesis. De célula madre o micróspora a microsporocitos, ¿ya? Ahora, uno de estos se llama grano de polen inmaduro, o sea, sigue madurando. Primero va a ser un grano de polen inmaduro, en donde cuyo interior vamos a encontrar al núcleo generatriz o espermático, o otros también lo llaman anterozoide, y al núcleo vegetativo que va a dar lugar a la formación del tubo polínico, ¿ya? Por mitosis, este grano de polen inmaduro va a generar recién un grano de polen maduro, ¿ya? Un grano de polen maduro. Este grano de polen maduro va a tener 3 núcleos. Por mitosis va a generar 3 núcleos. 2 primeras que van a ser un núcleo generatriz o espermático, haploide o primer anterozoide, y un segundo núcleo generatriz o espermático o segundo anterozoide. Y el tercero se va a mantener como núcleo vegetativo que nos va a dar lugar a la formación del tubo polínico. Todos estos núcleos están cubiertos, tanto esta célula germinativa, si ustedes se dan cuenta, la capa externa que cubre al saco embrionario se llama primina, y el saco interno, la capa interna que cubre al saco embrionario se llama secunda. En el grano de polen, la capa interna se llama intina y la capa externa exina. Entonces, ese es el proceso de formación de las células germinativas. ¿Se ha entendido? Ahora vamos a pasar a lo que hace un momento preguntaba su compañera, la doble fecundación. Primero, antes de que haya doble fecundación, debe producirse un proceso de polinización. ¿Y qué es la polinización? Es el contacto del grano de polen con el estigma, ¿ya? Si volvemos a la diapositiva anterior, dice aquí del androceo 3N, 3 núcleos, ¿no ven? Y del gineceo 8 núcleos. Aquí están del gineceo, el saco embrionario con sus 8 núcleos y del androceo con sus 1, 2, 3 núcleos. 2 anterozoides o núcleos generatrices o espermáticos y un núcleo vegetativo que va a dar origen al tubo polínico. ¿Ya? Entonces, ya en el proceso de reproducción debe primero producirse la polinización. ¿Qué es la polinización? Es directamente el contacto del grano de polen con el estigma. Aquí está, la entradita que tiene el gineceo se llama estigma. Ojalá que no, ahí está, ¿no? Una vez que este grano de polen llega a este estigma, se pone en contacto o sale el núcleo vegetativo, ¿no? Al ponerse en contacto con el estigma, el núcleo vegetativo va formando el tubo polínico. Si ustedes observan en este gráfico de la parte superior, este gineceo tiene tubo polínico. ¿Tiene o no tiene? Sí. ¿Ah? Tiene. No tiene tubo polínico. No hay. ¿Por qué? Porque el tubo polínico lo va a formar o se va a formar recién cuando exista polinización. ¿Y quién es encargado de formar ese tubo polínico? Hemos dicho este núcleo vegetativo de polen. Este tercer núcleo es el que va a empezar a formar el tubo polínico. Este tubo recién se va a ir empezando a formar, va a ir abriendo camino y esta parte del micrófilo, estas 2 células, por sustancias químicas que tienen, van a hacer que este tubo polínico llegue directamente al micrófilo y entre a lo que es al saco embrionario. ¿Entiende? Por eso era importante que podamos diferenciar estos núcleos tanto del gineceo como del androceo, ¿no? Tanto del saco embrionario como del grano de polen. Ahora no creo que se vayan a olvidar.
¿Ya? No. Ahora, este núcleo vegetativo que ha ido formando el tubo polínico, estos dos núcleos, los anterozoides, recién van a empezar a descender. Ah, Uy, nos queda 10 minutos, dice. Ojalá que podamos terminar. Ya. Va a empezar a descender primero el segundo núcleo espermático generatriz, el primero, perdón, y luego el segundo. Si ustedes se dan cuenta que hay unas flechitas y aquí va bajando recién. Porque si no hubiese habido polinización, de gana estos no hubiesen entrado ni a balazos. ¿Por dónde? ¿No ve? Entonces, una vez que entran, recién se produce la doble fecundación. Recién. mm, ¿Eso qué quiere decir? Que en la primera fecundación se van a unir el primer núcleo espermático o primer anterozoide haploide que es el masculino, con la oósfera del saco embrionario, que también es haploide, para dar lugar a ¿qué? A una célula diploide que posteriormente va a formar el embrión. Esa es la primera fecundación, formar el embrión. ¿Se entiende? Sí. La segunda fecundación es la unión del segundo núcleo espermático o generatriz o segundo anterozoide haploide con los dos núcleos que son unidos, los dos núcleos polares. Estoy apuntando con el mouse a estos dos núcleos polares, ¿no? Entonces, 1 más 2, ¿cómo va a ser la nueva célula? 3 núcleos. 3. 3, va a ser Mm, triploide. Triploide. diploide. El embrión va a ser diploide y la otra célula va a ser triploide. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera fecundación nos va a generar una célula diploide y la segunda una célula triploide, ¿no? Triploide. Esta célula triploide nos va a generar al endospermo. ¿Me dejo entender? Al endospermo, ¿ya? Entonces, una vez formado estas dos células, recién vamos a empezar a formar la semilla y posteriormente el fruto. Si se dan cuenta aquí, célula diploide forma embrión. Aquí esta es la estructura de una semilla, ¿no? Célula triploide forma el endospermo de la semilla. La secundina, que es parte del saco polínico, va a formar el tegmen, que es la capa interna de protección. Y la primina va a formar la testa, que es la capa externa, ¿no? Y la nucela, que es la parte nutritiva que tiene esta célula, va a formar el perisdermo, que también van a ser sustancias de reserva. A partir de esta semilla se va a ir formando lo que es también el fruto, se va a ir formando a partir de la maduración de este óvulo ovario fecundado, ¿no? Cuando este ovario ya ha sido fecundado, obviamente que va entrando en senescencia y de cada una de estas partes se va a ir formando también el fruto. Les decía, la parte externa de la secundina del saco embrionario, que se llama endodermis, va a formar el endocarpio, que es el hueso o pepa del fruto, en cuyo interior se va a encontrar la semilla. De la parte media de este ovario va a ir madurando, que se llama parenquima, va a formar el mesocarpio o la pulpa del fruto, y de esta capa externa, que es la epidermis del ovario, se va a formar el epicarpio o cáscara del fruto constituido. Entonces, ¿qué es el fruto? Es un ovario fecundado y maduro, ¿no? Entonces, todo esto es la reproducción de lo que corresponde a una angiosperma. Les he tratado de mostrar la formación de la célula, de las células germinativas, polinización, doble fecundación, formación de semilla y formación de fruto en forma totalmente resumida para que puedan ustedes entender. ¿Preguntas? Inge, no me queda mucho en claro en la segunda fecundación de abajito, la mezcla de qué era. No es la mezcla, es la unión. Ah, unión. La ¿Unión de unión. qué dice? Ya, aquí tenemos, fíjense, el grano de polen, ¿no ven? Sí. En el grano de polen tenemos un núcleo germinativo y un segundo núcleo germinativo, ¿no ven? Sí. Ya, ahora, en el saco embrionario tenemos 8 núcleos.
de los cuales tres son antípodas y aquí tenemos 2 núcleos polares, Polares. ¿no? Y esta es la ósfera. En la primera se une el primer núcleo espermático o germinativo con la ósfera, o sea, estito con este rojito, que es el 6, ¿no ve? El 1 con el 6, para darnos lugar a la formación del embrión, que va a ser una célula diploide. En la segunda se une este otrito, que es el segundo anterozoide o el segundo núcleo germinativo, estito, con estos 2 núcleos polares, que nos van a dar una célula triploide, y esto va a constituir el endospermo de la semilla. Esa es la doble fecundación. Bueno, Inge, gracias. ¿Algo más? No. ¿Preguntas? Preguntas. Para concluir ya esta clase. Inge, un poquito más, explíqueme por favor del grano de polen inmaduro. ¿Cómo pasa al grano de polen maduro? Ya, este grano de polen inmaduro se produce procesos mitóticos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos va a generar dentro de aquí, solamente de este núcleo generatriz, de este unito, porque en el inmaduro solamente hay uno. ¿Lo ves? Ah, sí, sí. Este unito, por mitosis, se va a convertir en 2. Ah, Por mitosis. Ah, Nos va a dar lugar a la formación de un núcleo germinativo y un segundo núcleo germinativo. ¿Comprendido? sí. Muy bien. ¿Qué más? A ver, preguntas. Tenemos 2 minutos. Dos minutos. A ver, algo más que quieran preguntar de esto o del otro. Aquí les decía doble fecundación, ya hemos explicado doble fecundación. Les he dicho que esto genera 8 núcleos y esto 3 núcleos. Aquí están los 8 núcleos del saco embrionario y los 3 núcleos del grano de polen. Pero esto es un repaso de lo que ustedes ya han visto en morfología. ¿Por qué necesitamos? Porque el fitomejorador debe manejar el tema de reproducción de plantas, ¿no? Pues debe saber cómo es que se genera toda la reproducción de las plantas. Y en especial les va a servir de base para alguna planta en especial. ¿Ustedes pensaban que el tubo polínico ya estaba ahí en la flor así como un tubito? Es que se ve un tubo ahí, por eso es que... ¿Cuál tubito? ¿Cuál sería? Este es el estilo, Estilo. este es el estigma, este es el ovario. En cambio, en este dibujo de aquí abajo está el estigma, el estilo, pero con celestito se ha ido formando el tubo polínico. Y aquí no hay celestito. ah. Y aquí iban a tratar de confundirse en eso. Por eso lo he Inge, hecho ¿y con colorcitos. qué es el filamento, Inge? Eso no me quedó claro. ¿Cuál filamento? El filamento de la antera, ¿no? Además, es una estructura de soporte. La Nada parte más. reproductiva se encuentra en la antera. Ah, bueno, Inge. Sí, nada más. Y ustedes saben que por clasificación estos filamentos pueden ser súperos o ínferos, ¿no? Ínfero cuando esto es más cortito y se encuentra por debajo del estigma. Entonces ahí necesitamos sí o sí una fecundación o una polinización artificial o fecundación artificial, ¿no? O una fecundación cruzada. Inge, y hay otras diferentes clases de flores, son diferentes, ¿no? De la reproducción. No, 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 no. Todos tienen este tipo de reproducción, tanto en las monoicas como en las dioicas, ¿no? Pueden ser monoicas de un mismo pie o en un mismo pie puede estar los dos, como esto en flores hermafroditas, o como también puede estar en un pie el masculino, luego en el otro pie el femenino, y esto sí o sí por polinización. Por eso esta parte fundamental les he puesto, la polinización, que es el contacto del grano de polen con el estigma, ¿no? Entonces, sí o sí va a haber este proceso en todas las angiospermas, ya sea que las flores estén separadas, estén ahí en una misma flor o estén en diferentes pies, pero va a haber este proceso.
Ah, gracias, Inge, eso quería saber. Muy bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase, que va a ser genética. Con eso ya tendríamos todas las bases fundamentales, pero hasta este tema vamos a hacer el primer parcial. Les voy a enviar todo el material bibliográfico, ya está elaborado.